mi esposo empezó a cambiar. Y yo pensaba que era para bien. Pero no sabía que la mujer que decía sanarle el alma era la misma que me estaba robando a mi marido. Y que el día que descubrí todo, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Mariela, tengo 32 años, y durante casi una década creí que mi matrimonio era estable, sólido y protegido por el amor y el compromiso que ambos juramos cuando éramos jóvenes, y soñábamos con construir una vida juntos. Samuel, mi esposo, siempre fue un hombre tranquilo, reservado y con cicatrices emocionales que venían desde su infancia. Él perdió a su madre en un accidente cuando apenas era un adolescente, y desde entonces cargó un dolor silencioso que a veces se hacía visible en sus gestos, en sus noches de insomnio y en esos momentos en los que parecía desaparecer dentro de sí mismo. Yo siempre hice lo que pude para acompañarlo, para sostenerlo y para recordarle que no estaba solo, aunque muchas veces sentía que la vida me había dado un papel que no sabía interpretar del todo. Todo cambió hace un año, cuando Samuel empezó a hundirse nuevamente en una tristeza que yo ya conocía demasiado bien. Había días en los que no comía, en los que apenas hablaba, en los que su mirada se perdía en un punto fijo como si buscara algo que no alcanzaba a expresar. Intenté animarlo, conversar con él, proponerle actividades juntos, o simplemente abrazarlo para que sintiera que tenía un refugio en mí. Pero esta vez nada parecía funcionar, y cuanto más intentaba ayudarlo, más me daba cuenta de que estaba perdiéndolo poco a poco. Fue su hermana la que apareció con la idea que, en ese momento, pareció un rayo de esperanza y que luego se convertiría en el inicio de mi pesadilla. Me habló de una mujer a la que muchos en el barrio respetaban y llamaban la consejera espiritual. Decía que tenía un don para escuchar, para interpretar los dolores del alma y para guiar a las personas hacia una especie de sanación emocional y espiritual. Yo no creía demasiado en esas cosas, pero cuando amas a alguien, te aferras a cualquier posibilidad que te prometa verlo mejor, así que acepté llevarlo, pensando que quizás eso podría darle un poco de calma. La primera vez que vi a esa mujer supe, sin entender por qué, que algo no estaba bien. Era una persona de unos 40 años, delgada, con ojos oscuros que te observaban como si intentaran leerte el pensamiento, y una sonrisa que parecía demasiado perfecta para ser sincera. Me dijo que entendía el dolor de Samuel, que podía ayudarlo a reencontrar la paz interior que había perdido y que solo necesitaba tiempo y confianza para lograrlo. Samuel, desesperado por sentirse bien, la escuchó como si cada palabra que salía de su boca fuera una verdad absoluta. Después de la tercera sesión noté cambios en mi esposo, y al principio pensé que eran señales de mejora. Empezó a hablar más, a reírse de cosas pequeñas, a mostrar un interés renovado por nuestra vida familiar y hasta comenzó a dejar su teléfono sin clave, como antes. Yo me sentí agradecida. Creí, ingenuamente, que esa mujer lo estaba ayudando realmente. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora a Diario de Relaciones y comenta, ¿crees que las guías espirituales pueden aprovecharse de la vulnerabilidad emocional? Tu opinión es parte de esta comunidad. Pero ese espejismo duró poco, y muy pronto empezaron a aparecer señales que me hicieron sentir una incomodidad que no podía ignorar. Samuel empezó a arreglarse más de lo normal antes de sus supuestas sesiones. Se aplicaba perfume, elegía ropa que antes solo usaba en ocasiones especiales y mostraba una especie de nerviosismo extraño cada vez que se iba. Cuando le preguntaba si todo estaba bien o si la terapia le estaba ayudando, me respondía con frases evasivas, pero repetía que esa mujer lo entendía como nadie. Esa respuesta, tan simple pero tan cargada de significado, dejó una herida en mí que no supe cómo cerrar. Una noche, mientras él dormía profundamente, su teléfono vibró. Nunca había sido una mujer que revisara el celular de su esposo, pero algo en mi alma me obligó a hacerlo, como si una parte de mí ya conociera la verdad. Lo abrí y encontré un audio de ella, su consejera espiritual. Su voz era suave, casi susurrante, pero el contenido me dejó paralizada. Decía que había sentido que su alma se conectaba con la de Samuel, que debía tener cuidado conmigo porque yo no estaba preparada para entender su proceso, y que él debía confiar en ella. Que ella lo sostenía, que ella lo guiaba, que ella era quien realmente lo comprendía. Ese audio fue un golpe seco en el pecho. Supe en ese momento que algo estaba pasando, algo que iba más allá de una simple terapia espiritual. No se trataba de ayuda emocional, era seducción disfrazada de espiritualidad, manipulación cubierta con palabras supuestamente sagradas y una invasión directa a mi matrimonio. Lo confronté al día siguiente, tratando de controlar el temblor de mis manos. No Legrite, no insult, no lore. Solo le pregunté con la voz lo más firme que pude qué estaba pasando. Él se quedó en silencio, y ese silencio me lo dijo todo. Finalmente murmuró que ella le daba paz. Esa palabra se clavó en mí como una flecha.
Yo había estado a su lado en sus crisis, en sus noches oscuras, en sus momentos de debilidad, y ahora otra mujer, una extraña, ¿le daba lo que yo siempre traté de darle? Los días siguientes fueron un infierno emocional. Samuel seguía yendo a verla, pero ahora ya no lo disimulaba con tanta habilidad. Salía de la casa sin decir a dónde iba o inventaba excusas torpes que ya no tenían sentido. Una tarde decidí seguirlo, sin hacer ruido, a distancia. No lo llevó a su casa, sino a un parque, donde la vi acercarse a él, tocarle la cara con una ternura que no le correspondía y mirarlo como si él fuera suyo. Y él, lo peor de todo, sonrió. Si alguna vez te han hecho dudar de tu intuición, dale like y suscríbete a Diario de Relaciones. Aquí validamos tus emociones, tus dudas y tus heridas. Sonrió de esa forma que hacía tiempo no veía en nuestro hogar. Grabé todo desde lejos. No por crueldad, sino porque necesitaba pruebas para no sentir que me estaba volviendo loca. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que mi corazón ya sabía. Cuando lo enfrenté nuevamente, le pregunté si estaba enamorado de ella. Samuel bajó la mirada y dijo, no lo sé. Esa respuesta fue más dolorosa que cualquier confesión, porque significaba que ya había dejado entrar a esa mujer en un lugar que me correspondía a mí. 2 semanas después, Samuel se fue de la casa. No discutió, no lloró, no pidió una oportunidad. Simplemente tomó sus cosas y dijo que necesitaba encontrarse a sí mismo, pero yo sabía muy bien hacia dónde se estaba dirigiendo. La sorpresa, y la ruina emocional final, llegó un mes después, cuando su propia hermana llegó llorando a mi casa. Me dijo que la consejera espiritual estaba embarazada y que Samuel aseguraba ser el padre. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Todo lo que había construido, todo lo que habíamos vivido, todo lo que yo había dado, parecía destruirse en un solo instante. Pero el destino tenía una verdad aún más amarga. Samuel regresó tiempo después, destruido, pálido, temblando. Me confesó que ella lo había engañado. No solo a él, sino a varios hombres del barrio. Que el embarazo no era suyo, sino de un joven al que ella también guiaba. Que esa mujer usaba la espiritualidad para manipular, seducir y envolver emocionalmente a quienes veía vulnerables. Samuel había sido solo uno más de sus víctimas, y yo había perdido años de mi vida intentando sostener a alguien que no supo sostenerme a mí. Él me pidió regresar. Me juró que me amaba, que fue débil, que se dejó manipular, que quería reconstruir lo que destruyó. Pero cuando lo miré a los ojos, no sentí amor, ni rabia, ni siquiera dolor. Sentí una paz inesperada, una paz que venía de entender que yo ya no le pertenecía, que él había roto algo que no se podía reparar. Y que aunque la traición hubiera sido provocada por una manipuladora, él fue quien abrió la puerta y decidió cruzarla. Le dije que no. No por venganza, sino porque había vuelto a mí misma. Y entendí que no se pierde a quien nunca se quiso quedar, que el amor no justifica la traición y que a veces la paz que buscas en otra persona no es más que la paz que dejaste de construir dentro de ti. Si esta historia te movió el corazón, suscríbete a Diario de Relaciones y comenta, ¿tú habrías perdonado después de algo así? Tus experiencias pueden ayudar a alguien más. Aquí no estás sola, ni solo.